estás, Michelle? Bienvenida. Michelle Gortares para tu sección de los jueves de bienestar emocional. Vas a hablar de ansiedad. Así es, de eso que casi no conoce nadie. Más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos. Oye, Sí. pues hasta eso que ya lo ven tan normal que siento que dicen, no, pues pasa, ¿no? Pero sí. Y en verdad yo creo que hoy, más que hablarte así como en verdad, como vienen los libros, tal cual la definición o las características, yo quisiera hablarte más en verdad cómo lo platica el paciente que trae ansiedad, las personas que han vivido ansiedad, porque una cosa es cuando nosotros vemos en libros, vas a sentir taquicardia, vas a sentir sudoración, va a faltar el aire, pero ¿qué pasa a la hora de vivirlo, no? Entonces, como está, te podría decir que la ansiedad normalmente dura entre 15 y 20 minutos. Entonces, durante ese tiempo, el episodio, ¿no? Tal cual. Durante ese tiempo, podría decirte que estás como fuera de la realidad, ¿no? Es un miedo, en verdad, pues es lo que se dice también como el ataque de pánico. Incluso, como les digo, hay pacientes que sus historias son, yo vengo saliendo de mi trabajo, he estado estresado, voy camino a mi casa y de repente sentí que los edificios crecieron, mi carro se hizo chiquito y yo empiezo con un no puedo respirar y es como si el aire se te quedara, o sea, nada más en la nariz, como que no puedes pasarlo, ¿no? Ay. Entonces, obviamente, esto te hace entrar en miedo, empiezan lo que es la taquicardia, empieza la sudoración y pues obviamente te empiezas a preguntar qué está pasando, ¿no? Hay pacientes que dicen, sí, he tenido la suerte de que le puedo hablar a una amiga, le puedo hablar a mi mamá, a un familiar o algo, ¿no? Entonces, son pacientes que sí han tenido la suerte de que su mamá, cuando le cuenta, le dice, tienes un lugar, porque si ya me iba a bajar del carro. O sea, yo ya no podía. Dije, algo me va a pasar, algo me va a pasar. No hay un dolor en sí, es un miedo. Es un miedo que no lo puedes explicar. Como les digo, estás como fuera de ti. Entonces le dicen a la mamá, yo sé qué está pasando, nada más necesito que te estaciones lo más pronto que puedas, ¿no? Y empezaron a platicar y a platicar hasta que esto se vuelve a calmar, ¿no? Hay personas que incluso, hay una señora ya de 70 años y me dice, yo llegué a dormir a la casa de mi hija y me regresaba a las 10 de la noche porque de repente me empieza a entrar un miedo. Y ella es doctora, su hija, ¿no? Y le dice, mamá, no, estoy bien. Pero ella ya me conoce y me habla a los 15 minutos. ¿Y dónde estás? Aquí en el hospital, nomás vine a tomarme la presión. Como que la sensación aparte, una vez que eres consciente de que tienes ansiedad, la seguridad que te da que el doctor te diga, está bien y de aquí no va a pasar, esa ansiedad, es como un, ok, me voy a calmar. Pero volvemos a lo mismo, el tramo en el que tú te subes al carro, llegas a un hospital y pides ayuda, se te van a pasar esos 20 minutos, donde ya al momento, la primera vez que le pasó a esta señora, dice, cuando el doctor me pregunta, ¿qué le duele? ¿Te duele el estómago? ¿Qué me duele? No me duele el estómago, ¿no? Entonces, ¿le duele la cabeza? No, tampoco, ¿no? Entonces, como que ya te empiezas a cuestionar más todo eso, ¿no? Son cosas, obviamente, que nosotros no elegimos. Es como les digo, a veces la vida te pone en situaciones y te patea duro y pues no te queda otra más que estar ahí, y es estar en una situación por mucho tiempo, por un periodo muy grande, estar con este estrés, con esta angustia, es como, sí, o sea, esta sensación de angustia, siempre con la duda de saber qué va a pasar y cuidándote a ver de dónde, ¿no? Si, por decirlo, si hay una familia donde hubo violencia, es como, híjole, ¿cómo irá a llegar ahora mi papá? ¿Cómo irá a llegar ahora mi mamá? Si desde muy chiquita me tuve que hacer cargo de mis hermanos. Entonces se presenta toda esta angustia, toda esta ansiedad de siempre estar pensando en los demás y al cuidado de los demás. Sí. Entonces, cuando nos queremos calmar, muchas veces es cuando la ansiedad se detona, ¿no? Ajá. Ahora, cuando se presenta algún cuadro así que tiene que ver con inestabilidad emocional, solemos juzgar a la persona o juzgarnos a nosotros mismos como débil. Así es. Como que no tienes capacidad de regir tu mente. ¿Qué tanto los fierritos o los alambritos que tenemos en el cerebro, por llamarlo de alguna manera, se mueven y no es culpa de la voluntad de la persona? Sí, es que eso es algo bien importante de entender. A lo mejor muchas veces entras
que entres en una categoría donde tus amigos digan qué exagerada, qué mentirosa, cálmate, piensa positivo, relájate, pero en verdad es algo que está fuera de ti. Uh-huh. O sea, no, ya es una emoción que se salió. O sea, muchas veces es como le digo, tu cuerpo te habló y te dijo, hey, estoy cansada, pero tú no quisiste descansar. Seguiste y seguiste por lo que tú quieras, porque en la vida no había otra opción, o porque tú quisiste, yo quiero este trabajo, yo quiero este aumento, entonces siguió la presión, siguió el estrés. Tu cuerpo te está gritando, ¿no? Y a lo mejor hay una colitis o algo así, pero tú sigues y sigues y sigues. Entonces, hasta que llegue el momento en el que el cuerpo grita demasiado y te dice, ya, o te detienes o te detengo, ¿no? Y es una manera de decir, a ver, a lo mismo que hemos estado viendo semanas anteriores, no es cálmate. O sea, ¿qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es eso que estás viviendo o que viviste en algún momento y no lo has hablado y no lo has puesto bajo, o sea, sí, las cartas, ¿no? Por decirlo bajo, en la mesa. Hay una paciente que me decía, yo tuve amigos que fueron a visitarme cuando yo vivía afuera, me dice. No, digo, vivía cerca de aquí de Hermosillo, ¿no? Entonces, y hubo un momento en el que fueron y yo, no puedo, me siento mal y ellos habían hecho el viaje especial, pero era un miedo para ella el que a mí se me presentara la ansiedad y yo estuviera con ellos y que ellos se dieron cuenta. Uh-huh. Entonces, en ese momento para los amigos fue difícil entender el no poder controlar ese miedo, porque en verdad es muy difícil, creo, para una persona que no ha sufrido ansiedad entenderla. Claro. Entender que no es un invento, que en verdad ese miedo está ahí, esa angustia está ahí y por más que uno quiera cambiarla, no es posible, yo creo que hasta el momento en el que eres consciente de que hay ansiedad y que normalmente el paciente sabe más o menos de dónde viene, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos comportarnos cuando tenemos frente a nosotros una persona con ansiedad? Si está viviendo, de hecho, un episodio, es calma. Tú, básicamente, no es necesario hablar, no es necesario decir nada, porque en verdad, aparte sus pensamientos van a 1000 por hora, entonces tú puedes seguir hablando de lo que tú quieras, probablemente la persona en ese momento no te pueda escuchar ni poner atención, pero vas a poder hacer que mínimo esté así como que no voy a estar como desenfocando la atención a la ansiedad. Uh-huh. Pero es básicamente estar ahí, escuchar, y si es el momento en el que ella ya tiene suficiente confianza para decirte, oye, es que si tú sintieras cómo está mi corazón, quiero que sepas cuáles son mis pensamientos, entonces es escuchar, es básicamente escuchar, y sobre todo cuando ya hay una ansiedad así, es en verdad, seas amiga, seas familiar muy cercano, es acercarse a un profesional. Porque en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de ansiedad y qué tan adelantado traigas la ansiedad, por decirlo de alguna manera, probablemente lleve un tratamiento psiquiátrico, a lo mejor, o sea, corto, a mediano o corto plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es importante pedir ayuda profesional o guiar hacia la ayuda profesional. Sí, y cuando nosotros lo experimentamos, asumirlo, o sea, aceptarlo. Sí. Ajá, es muy importante aceptarlo y no luchar con él, no luchar. La mayoría, en verdad, los pacientes, de alguna manera, como les digo, saben de dónde viene esa ansiedad. Te dicen, pues no sé, es que estoy cansado, pero cuando ya empiezas a hablar un poquito, que empieces a hablar y sale lo que es, ¿no? Entonces lo importante es como el reconocer es que desde aquí está, o sea, desde aquí lo aprendiste y desde aquí tu manera de reaccionar es yo me pongo alerta, me pongo a la defensiva y obviamente el cuerpo entra en ansiedad. Uh-huh. Bien, entonces, pues tengamos muy en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace Michelle, porque pues la verdad de las cosas, creo yo que este mundo tan estresado en el que a veces nos metemos y que no le ponemos el freno, pues desemboca en estos cuadros, ¿no? Ajá, así es. Bueno, ¿tus redes sociales, Michelle? En redes sociales estoy así como psicóloga Michelle Gortares y en teléfono es 6621-390900. Excelente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.